Hola pupuchulos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenides y bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de Rito Espiral. Bueno, luna nueva, ¿eh? Así que hoy tenemos video de luna nueva en Acuario. Se está acabando el día, así que el video va a ser corto, porque pronto se me acaba la luz. Bueno, en fin, es lo que hay, ¿verdad? Vamos con eso entonces. Luna nueva en Acuario, como siempre les digo, las lunas nuevas abren los ciclos lunares. Entonces el signo donde cae la luna nueva es un signo que de alguna manera va a marcar como la tónica del resto del ciclo. Entonces, esto no se trata como de predicciones, porque recuerden que yo no soy una astróloga predictiva. No es que, en este ciclo lunar van a pasar tales y tales cosas. No, estas tales y tales cosas, en realidad, descritas por los signos, en realidad nos pasan todo el tiempo. Pero digo, un ciclo lunar que comienza en Acuario, como es este caso, luna nueva en Acuario, este es el video de hoy, de alguna manera yo creo que nos llama de alguna forma la atención para poner el acento de esa atención en estas cosas que nos pasan. Bueno, en estas cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Que ya veremos cuáles son, tienen que ver con Acuario, para de alguna manera darle centre, ¿no? Y atrevernos a elaborarlas, ¿no? Ahora veremos qué son estas cosas acuarianas que nos pasan, así como a los seres humanos también nos pasan cosas cancerianas, capricornianas, piscianas, geminianas, arianas, nos pasan estas cosas que nos pasan. Esto es lo que describen los signos, estas cosas que nos pasan. Entonces, bueno, luna nueva en Acuario, se abre un ciclo lunar en Acuario y veremos de poder como darle un poquito de entre, de alguna manera, a estas cosas acuarianas que nos pasan, ¿no? Como darle un poquito más de atención para ver cómo lidiamos con esto, qué nos pasa con esto que nos pasa, ¿verdad? Como del orden de lo acuariano. Entonces, bueno, esta es un poco la idea del video y recuerden que, bueno, esta luna nueva marca el comienzo del ciclo y que este ciclo es acuariano y que, bueno, somos llamados a prestar atención a estas cosas acuarianas que nos pasan para poder elaborarlas. Entonces, ahora les voy a contar un poquito como qué son estas cosas acuarianas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas acuarianas? Bueno, voy a darles como un par de tips, digamos así rápido, antes que se me venga la noche total y absolutamente, ¿no? Para poder de repente como definir esta cuestión de Acuario, ¿verdad? De Acuario. Bueno, entonces tengamos en cuenta como, por un lado esto, cuando estamos parados en Acuario, ¿no? Por ejemplo, una luna nueva en Acuario, o el sol entró en Acuario, o muchas cosas pasando en Acuario, o de repente este tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos por algún otro motivo parados en Acuario, se nos detona la atención, digamos, como se nos llama a prestar más atención a las cosas que tienen que ver con, que se asocian a la palabra cambio, ¿no? Y el cambio que visa a un futuro, porque justamente el cambio cambia lo que ya venía establecido. Entonces, ¿cómo lidiamos con los cambios? Es una buena pregunta para trabajar cuando estamos parados en Acuario. Sobre todo con esos cambios que nos llevan hacia lo desconocido, ¿no? Y para esto quiero citar una frase, me voy a exponer, porque voy a citar una frase que le he dicho a mi primera psicoanalista hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces yo le estaba diciendo esta cuestión, estaba hablando de las decisiones, ¿no? Estaba hablando de las decisiones y yo le decía, lo que pasa es que es imposible como decidir por algo que no se conoce, le decía yo. Como si vos conoces A y B, puedes decidir o A o B, pero no puedes decidir C, porque como no conoces C, no sabes de la existencia de C, entonces no la puedes incluir dentro de de tus elecciones posibles, ¿no? Porque no sabes de la existencia de C. Y ella me decía algo muy interesante que hoy en día, como astróloga, veo qué acuariano que eres este discurso, ¿no? Hoy en día lo veo así. Y ella me decía, sí, puede ser, pero también, va a pasar la cola del gato, chao, pero también, me decía ella, podemos decidir simplemente ir hacia lo desconocido. No sabemos si existe C o D o Z, pero podemos decidir A, podemos decidir por B, o podemos decidir ir hacia lo desconocido. Ella estaba hablando, hoy en día lo veo como en términos psicoanalíticos, de salir de las repeticiones, ¿no? De salir de las repeticiones. Entonces, para salir de las repeticiones tenemos que salir de lo conocido, ¿no? Entonces, esto de lo desconocido tiene que ver mucho también con Acuario. Y estos cambios de los que Acuario siempre nos habla, a los que Acuario siempre señala, tienen que ver estos cambios con decisiones que nos llevan hacia algo del orden de lo desconocido.
¿no? Esta es como un poco la idea. Entonces, ¿cómo nos llevamos con estos cambios? ¿Cómo nos llevamos por ahí incluso con lo desconocido? Si hay temor a lo desconocido o si por el contrario lo desconocido nos inspira. Porque como es desconocido, es como un papel en blanco. Todo está por hacerse. Yo puedo empezar a dibujar tal cosa o puedo empezar a dibujar tal o cual otra cosa, porque no hay nada en ese papel, es un papel en blanco. Entonces, ¿cómo me llevo con lo desconocido? Va a ser una buena pregunta, ¿no? ¿Y qué relación tengo con lo desconocido? Y les pido, ¿no? O les sugiero, eh, que en estos tiempos, ¿no? Como de lunación acuariana, le presten especial atención a estas situaciones que nos instan a tomar decisiones que pueden llevarnos hacia lo desconocido. ¿Vamos a elegir lo desconocido o vamos a elegir repetir lo que ya conocemos, ¿no? No quiere decir que no tengamos que repetir lo que ya conocemos, porque si funciona, pues repitámoslo. Pero hay veces que las repeticiones no funcionan, nos llevan a los mismos lugares de angustia y frustración de siempre, ¿no? Entonces ahí hay que optar por lo desconocido, pero claro, da vértigo y da miedo, porque es lo desconocido, justamente, ¿no? Como me puede ahí aparecer una cosa tremenda. Entonces, ¿cómo me llevo con esto? Y que de repente situaciones cotidianas que se nos presentan en estas semanas nos señalan hacia eso desconocido y nos hacen ver nuestra relación con los cambios, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, me parece que algo muy acuariano a ser trabajado, siempre que nos estamos como parados en acuario, es por ahí la relación que tenemos con la pertenencia, ¿no? Acuario nos habla mucho de la pertenencia. Acuario nos habla de justamente el cambio, lo distinto. Acuario nos habla de esto de ser seres que en algún momento o en alguna situación se sienten distintos al resto, ¿no? Y esto nos habla de nuestra relación con la herida del rechazo, ¿no? Por ser distinto al resto. Pero justamente cuando se es distinto al resto, y todos hemos pasado por situaciones en que nos hemos sentido distinto al resto, primero en la familia, después en, no sé, en grupos de amigos, en el lugar donde vivimos, miles de veces nos ha pasado esto. Entonces, todos hemos pasado por esta sensación, de alguna u otra manera, en mayor o menor medida. Entonces, cuando nos sentimos distintos al resto, generalmente hay algo del orden de la pertenencia que se rompe. Y esto para el mamífero es la muerte, ¿no? No pertenecer, dejar de pertenecer, es la muerte total, ¿no? Pero obviamente nos damos cuenta de que no morimos por sentir que dejamos de pertenecer a ciertos círculos, a ciertos lugares, a ciertas etapas de la vida, a ciertas versiones de nosotros mismos, ¿no? Obviamente que no morimos por eso, sobrevivimos y lo que vamos haciendo es, vamos creando como nuevos círculos de pertenencia, donde haya ideas, ideologías, formas de ver el mundo, formas de sentir más afines, ¿no? Entonces ya la pertenencia, la primera pertenencia es la sanguínea, ¿no? La de la familia. Pero después vamos construyendo otros grupos de pertenencia, donde sí hay decisiones, ¿no? Yo decido conformar una amistad y construir una amistad con tal persona y no con otra. ¿Por qué? Porque con otra persona no hay afinidad. Hay una decisión, ya no hay algo que me viene dado. Y bueno, sí, nací en esta familia, o sea, listo, ya está. Pero con los grupos de pertenencia a los que Acuario hace referencia, sí hay una decisión y sí hay una construcción colectiva, ¿no? De aquel núcleo, de aquel círculo al cual pertenecemos. Entonces, bueno, esto es otra cosa que se trabaja con Acuario, ¿no? La pertenencia. ¿Qué nos pasa con la pertenencia? Hay personas que me pueden decir, y yo siento que sistemáticamente siento que no pertenezco a ningún lado, ¿no? A ningún lado quiero decir del orden de lo afectivo, del orden de lo mamífero, ¿no? Del orden de lo vincular. Hay personas que me pueden decir, yo estoy trabajando como de repente el hecho de sentir que dejo de pertenecer, ¿no? A tal o cual círculo de pertenencia y estoy atravesando ese duelo y es doloroso y me está costando y me siento sola y esto de me siento sola es muy acuariano también. Si bien Acuario nos habla de las colectividades, pero Acuario también nos habla de ser el distinto. Entonces la soledad es algo como muy acuariano también, ¿no? Paradójicamente, paradójicamente. Entonces, ¿qué nos pasa con esto de la pertenencia? ¿A dónde sentimos que pertenecemos? ¿Cómo co-construimos esa pertenencia? ¿No? A dónde sentimos que ya no pertenecemos y intentamos seguir perteneciendo, podemos elaborar el duelo de ya no pertenecer. ¿Qué hacemos con la pertenencia si ya no pertenecemos allí? Porque ser mamíferos seguimos siendo mamíferos. Entonces, la no pertenencia absoluta y total, bueno, es lo mismo que la muerte y ahí sí, que lo digo un poco, de forma un poco más literal, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esos lugares a donde ya no pertenecemos? ¿Podemos elaborar ese duelo y podemos construir pertenencia en otros círculos? ¿O sistemáticamente sentimos que no pertenecemos a ningún lugar? ¿No?
Entonces todas estas cosas son cosas acuarianas para trabajar. Entonces te las digo para que justamente puedas mirar en tu cotidiano hoy y estas semanas, ¿no? Durante esta lunación acuariana, para que de repente veas qué situaciones te traen estas preguntas o qué situaciones te acercan a estas preguntas, ¿no? Y poder ver cómo te atraviesa a vos, Acuario, en este momento, ¿no? Porque obviamente para cada persona esta lunación acuariana será distinta, pero siempre intentemos observar este tipo de situaciones, las que nos acercan a eso del orden de lo desconocido, en donde la única opción es lanzarse, ¿no? Donde obviamente no hay garantías, donde hay un potencial creativo muy grande, porque es algo, es como una tela en blanco, ¿no? Pero que también nos da como muchas veces mucho vértigo habitar esos lugares, porque salimos de lo conocido, ¿no? Veamos qué situaciones nos llevan a eso y también observemos si hay situaciones que de repente nos llevan a trabajar con el sentido de pertenencia, porque eso también es como algo muy acuariano a ser trabajado. ¿Qué situaciones a vos te traen estos cuestionamientos y preguntas? Bueno, ese va a ser tu trabajo en esta lunación. ¿No? Como ven, no estoy prediciendo nada, no estoy prediciendo, pasará una situación, acontecerá una situación que te acercará con los dilemas de la pertenencia en el mundo, en la vida mamífera. No, yo no sé lo que va a pasar en estas 4 semanas que vienen ahora para vos, ni siquiera sé qué va a pasar en mi propia experiencia. Yo estoy como ya viendo situaciones en mí, por ejemplo, que me traen como las dos cosas, ¿no? Como hay ciertas relaciones humanas que me traen como este trabajo con el sentido de pertenencia, que las tengo como ahí ubicadas, y hay decisiones que tengo que tomar que me traen el desafío de lanzarse a lo desconocido, donde no hay garantías. Bueno, ambas las estoy como gestionando y veremos qué más se presenta en esta lunación. Pero para eso qué, hay que estar atentos. Para eso que está buenísimo saber qué es lo que Acuario nos pregunta para saber qué es lo que a lo que le tenemos que echar el ojo, digamos. Porque ahí está el verdadero trabajo de autoobservación. Bueno, esto es lo que yo te dejo en esta luna nueva en Acuario. Te deseo feliz luna nueva, ¿no es cierto? Y que transites esta lunación llena de descubrimientos, llena de telas en blanco y pudiendo trabajar tu sentido de pertenencia para que sea cada vez más genuino. Nos vemos en el próximo video, que no sé de lo que será, pero seguramente con astrología tendrá que ver. Chau.